Padre bueno que estás en gloria, en tu presencia maravillosa estamos, Señor, reconociendo que tú eres bueno, tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres el creador de los cielos, creador de la tierra, el creador de los mares. Padre, todo lo que vemos es tuyo, Señor, tú lo formaste, tú lo hiciste, Señor. Beneficio, Padre, para tus hijos, para tu creación. Padre, gracias por tus propósitos tan grandes, tan hermosos. Gracias por tus bendiciones, Señor, que nos das a través de ellos, Señor. Son maravillosos, son hermosos, Señor. Padre, te amamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa hora que nos permite, Señor, implorar a ti, Señor, por este mensaje, por esta palabra, Padre, que vamos, oh Dios mío, a discernir en esta hora. Sea tu nombre glorificado. Guíanos con tu Espíritu Santo. Enséñanos, revela, Padre, a todo el que va a oír esta verdad, Señor. Magnifícate, Señor. E imploramos perdón por el pecado que hemos cometido. Perdóname, Señor. Perdónanos como pueblo, Señor. Anhelamos servirte y ser fieles a ti, Señor. Anhelamos con todo el corazón amarte, Señor, y engrandecerte aquí en la tierra, Señor. Gracias por bendecirnos. Por Cristo nuestro Señor, cúbrenos en esta hermosa oportunidad con tu sangre. Cúbrenos con tu abrigo. En el nombre de Cristo Jesús haya paz en cada corazón. Por Cristo nuestro Señor lo pedimos y lo recibimos. Amén. Amén. Amado pueblo, les saluda a su hermano en Cristo, Raúl Rodríguez, anhelando en el amor y el corazón de Dios de que todos estemos disfrutando de un hermoso día, un hermoso amanecer. Gracias damos a nuestro Dios, amén. Esperamos en Dios que cada familia, en cada hogar, pues haya disfrutado la noche anterior, amén. Bendito sea nuestro Dios. Amado pueblo, hoy vamos a meditar en un tema muy hermoso y el tema es, o se llama, determinado para honrar a Dios. Dijo el tema, determinado para honrar a Dios. Amén. Y dice la escritura, vamos a ir al libro de Daniel en el capítulo 1 y el verso 8, vamos a leer solamente. Y dice así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice Daniel capítulo 1 y el verso 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Amén. Vamos a meditar, dijimos, en el tema determinado para honrar a Dios. Escuchamos bien, amén. Determinado para honrar a Dios, ¿sí? Usted puede poner, si usted gusta, yo estoy determinado para honrar a Dios, yo estoy determinado para servir a Dios. Bueno, ¿verdad? O yo me determiné para la gloria de Dios y bueno. Pero el tema es determinado para honrar a Dios. Y déjeme explicarle un poquito acerca del tema. Y el tema lo vamos a encontrar conforme vayamos meditando y escudriñando esta palabra. Amén. Determinado para honrar a Dios, ¿sí? Pero pensemos la palabra determinar, determiné, determinado, ¿sí? Determinar, ¿sí? Es un acuerdo, es un pacto entre sí, en sí mismo, ¿sí? Por ejemplo, dije al principio, yo me determiné. Es un pacto conmigo mismo, un acuerdo conmigo mismo, ¿sí? Que me lleva a responsabilidad si es que lo quiero cumplir, ¿sí? Y si solo lo dije por decirlo, pues hay detalles, ¿verdad? Puro de labios solamente, ¿sí? Entonces acordémonos, el determiné. Acordémonos de el rey Salomón, ¿verdad? Por ejemplo, dice la escritura acerca del rey Salomón, segunda de Crónicas, el capítulo 2 y el verso 1, ¿sí? Dice, determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino,
Dijo la Escritura, segunda de Crónicas 2:1, determinó pues, ¿sí?, Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino, ¿sí? Pensemos, pueblo, ¿sí? La determinación que Salomón tomó para edificar templo, para adorar, para reunirse, ¿sí?, no fue tarea fácil. Pensemos en todo el proceso, ¿sí? Entonces, tenemos que considerar cuántas cosas. De hecho, su padre pues ya había reunido algunos materiales, ¿sí? Pero Dios había dicho a su padre David, no, tu hijo Salomón. Entonces un día este hombre viene y dice, determinó pues Salomón, ¿sí? ¿Sí? Tomó la decisión, tomó el acuerdo en sí mismo, ¿sí?, de accionar y construir o edificar la casa de Jehová, ¿sí? Entonces pensamos que no fue una tarea fácil al ver todo el proceso, ¿sí? Ver todo el principio y ver todo el fin, pensamos en que no es fácil. Vamos a pensar, el proceso es un reto, ¿sí? Es un reto a su vida, a su propia vida, ¿sí? Y pudo terminarlo o no pudo terminarlo, es un reto, ¿sí? Y si lo pensemos, ¿sí? Pero con la ayuda de Dios, ¿verdad? Con la ayuda y honra de Dios se va a lograr, ¿sí? Porque pensemos en los propósitos y pensamientos de Dios, ¿sí? Dios dijo a su siervo David, padre de Salomón, ¿sí? Tu hijo va a construir templo a mi nombre, ¿sí? Entonces estamos viendo que determinó, ¿sí? Salomón determinó. Entonces el tema es determinado para honrar a Dios, ¿sí? Pero también, pueblo, veamos más adelante en Job capítulo 23 y el verso 12 y 14, déjese lo leo. Dice la escritura en el libro de Job 23:12, dice, del mandamiento de sus labios nunca me separaré, dice el siervo Job. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Oigamos lo que dice, ¿sí? Dice el verso 13, pero si él determina una cosa, es lo que dice, pero si él determina una cosa, está hablando de Dios, ¿quién lo hará cambiar? ¿Sí? O sea, por lo que Dios ha determinado, ¿sí? Dice Job, ¿quién lo hará cambiar? ¿Sí? Su alma, dice, deseó e hizo. O sea, su corazón, su pensamiento, hemos dicho siempre, Dios nos formó con su hermoso pensamiento, con su tiempo, ¿verdad? Y dedicación, ¿sí? Y dice el verso, por eso, el verso 3, por eso él está diciendo, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Dice el verso 14, él pues acabará lo que ha determinado de mí. Oiga las palabras del siervo Job, reconociendo que es Dios el que ha determinado la situación que él está sucediendo, pasando, ¿sí? Con él, como le di, admisión de Dios, ¿sí? Porque es Dios el que dio el lugar. Él pues dice, acabará lo que ha determinado de mí, que se propondrá Dios hacer de mí, ¿sí? Y muchas cosas como estas hay en él, dice. Y muchas cosas como estas, dice el siervo Job, hay en él, ¿sí? Consideramos entonces, amados hermanos, que vamos a pensar en el siervo Job, en la situación que él sufrió, la lepra en su cuerpo. Aunque Job no podía sentir la presencia de Jehová Dios, Job creía
que estaba presente. Confiaba en Dios, ¿sí? Por lo tanto, él creía que Dios estaba presente, pero él, ¿sí? No podía sentir la presencia de Dios. Él estaba sufriendo una prueba terrible, ¿sí? Pero pensemos, Job afirmó su compromiso, fíjese, con el propósito de Dios. Porque dijimos, el enemigo fue y pidió permiso a Dios para tentar al siervo Job, ¿sí? Entonces Job dice, pensemos, afirmó su compromiso con el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios para el siervo Job? ¿Sí? En esto, lo que Dios le ha permitido, ¿sí? La prueba, ¿sí? En la gran soberanía de Dios, ¿verdad? Dios permitió al enemigo que fuera y tentara al siervo Job. Dios es soberano y es lo que el siervo Job está entendiendo, ¿sí? Vamos a pensar, Job fue constante a la obediencia a la palabra de Dios, ¿sí? Esto era importante en la vida de Job, porque esa palabra lo sostenía, lo mantenía en confianza en su Dios grande y poderoso, ¿sí? Entonces estamos pensando en el tema determinado para honrar a Dios, ¿sí? Entonces estamos considerando, y el verso 14 dice, fíjese lo que dice el verso 14, Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él, hay misterios en Dios, ¿sí? Pero dice el siervo Job, acabará lo que ha determinado de mí, ¿sí? Cuando usted y yo nos encontremos en luchas, pruebas, tentaciones, tenemos que considerar, ¿sí? Recordar la palabra de nuestro Dios y considerar, perdón, hablar con nuestro Padre Celestial, ¿sí? Una determinación, eso enseña, es una resignación, ¿sí? Resignación, está resignado, ¿sí? Es una decisión, ¿sí? Es un acuerdo, ¿sí? Es un acuerdo, ¿sí? Entonces, vamos a considerar una unión, una alianza a la gran soberanía de nuestro Dios. Porque hemos dicho, dice la Escritura, que usted y yo vamos a tener pruebas aquí en esta tierra, ¿sí? Luchas y bueno, guerras y cuanto más, ¿sí? Entonces, tenemos que recordar esta palabra, que usted y yo estamos afiliados a nuestro Dios, que usted y yo somos los hijos de Él hoy en día. Amén, ¿sí? Entonces el siervo Job está considerando los propósitos, está considerando sus pensamientos, sus compromisos, ¿sí? Con los propósitos de Dios, en la gran soberanía de Dios, ¿sí? Job está en prueba, ¿sí? Y estamos considerando el pensar del siervo Job en honrar siempre a nuestro Dios, ¿sí? O sea, a su Dios, ¿sí? Y decíamos que determinado, podemos pensar determinado, ¿sí? Cuando él dijo que Dios acabará lo que él ha determinado de mí, ¿sí? Es una determinación, resignación, dijimos, decisión, un acuerdo, ¿verdad? A la gran soberanía de Dios. Eso en el libro de Job es una gran lección para usted y para mí como hijos, como herederos de Dios, ¿sí? Nos enseña a confiar en el Dios Santo, nos enseña a considerar su gran poder, su gran soberanía, nos insta a confiar en lo eterno que es nuestro Dios, ¿sí? Nos insta a confiar en que lo que sucede o lo que pasa, Dios está viendo, Dios está en cuidado, ¿sí? Ni una hoja de un árbol se puede mover si no es la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, confiar en el Dios soberano, ¿sí?
aunque no podamos comprender, ¿sí? Aunque no podamos comprender por qué las cosas suceden o por qué las cosas no me van bien a mí, por qué yo, ¿verdad? Tenemos que ser muy prudentes, sí, en recordar nuestro Dios es soberano, nuestro Dios es eterno, nuestro Dios es todo poder, ¿sí? Algunos hoy en día pues dirán, ¿por qué mi tío, mi abuelo y cuántas cosas más, verdad, se murieron por la pandemia? ¿Por qué los niños mueren? ¿Por qué tantos muertos? Sí, y bueno, ¿por qué tanto gobierno malo, políticos y cuántos corruptos? Y bueno, ¿verdad? ¿Cuántos sistemas sobre la faz de la tierra? Ay, Señor, cuántas enfermedades, ¿verdad? Tenemos que reconocer que Dios es soberano y Él está en cuidado de todo, porque todo es de Él, del ser humano es nada, ¿sí? Pero bien, confiemos entonces en el Dios soberano, creador y hacedor, amén. Recordemos acá en la historia del siervo Job, allá en el capítulo 42, en los versos 4 y 5, vemos la confesión del siervo Job. Dios lo bendijo grandemente por la determinación que el siervo Job usó ante sus familias, ante sus amigos, ante la humanidad misma. Él nunca dejó de confiar y estar conscientes de lo que Dios permitió, Dios lo va a restaurar, ¿sí? Decíamos en el capítulo 42 tenemos la victoria del siervo Job después que honró al Padre y oró por sus amigos, aquellos que lo decían cuantas cosas, ¿verdad? Y vemos la bendición, vemos la retribución de una que viene de una determinación que el siervo Job tomó, ¿sí? Dios le multiplicó todo lo que el enemigo le había quitado y se lo hizo más y más hermoso todavía, ¿sí? Amén. Dios es bueno. Estamos entendiendo el propósito de este mensaje determinado para honrar a Dios. Bien, entonces una parte de la determinación, determinado, sí, es mucho más, es muy amplio este tema de esta palabra determinado, pero queremos ver la otra palabra, honrar, honra, sí, porque el tema es determinado para honrar a Dios. Vamos a ver lo que consideramos en este tema, sí. Vamos a considerar ahora en el libro de segunda o primera, sí, primer libro de Samuel, el capítulo 2, sí. Vamos a considerar primera de Samuel, capítulo 2, y el verso, déjele leo el verso 24. Primera de Samuel, capítulo 2 y el verso 24. Esta historia es acerca de los hijos de Elí y a la vez acerca de Elí mismo, ¿sí? De Elí mismo, ¿sí? Entonces consideramos, y dice el verso 24, ¿sí? Para que podamos considerar, dijimos la palabra honrar, honra, ¿sí? Entonces dice, no hijos, les dice Elí, no hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. ¿Qué dice? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Está hablando de los hijos de Elí. Porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¡Wow! Porque Jehová había resuelto hacerlos morir. En pocas palabras, también la palabra determina determinación.
Había resuelto, dice, hacerlos morir. Ya había determinado Dios acerca de estos varones, de estos hombres, que a causa del pecado, a causa de tanta situación, y hasta el padre él iba aquí en cuenta, ¿sí? Entonces estamos considerando honra, ¿sí? Usted y yo sabemos que Dios merece honra, ¿verdad? Dios es digno, amén. Honrar a Dios sobre todas las cosas. Usted y yo entendemos que es menester honrar a Dios, que es necesario honrar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Entonces usted y yo sabemos bien que Dios debe de ser honrado aquí en la tierra, honrado por sus hijos, que somos usted y yo, los lavados por la sangre del Cordero. Dijimos, el tema es determinado para honrar a Dios, ¿sí? Y estamos considerando en la escritura, dijimos en Samuel el capítulo 2 y los versos 24 y 25, ¿sí? Entonces, honrado debe de ser Dios porque su palabra dice que sus pensamientos son buenos, sus pensamientos son fieles, ¿sí? Sus pensamientos son perfectos, ¿sí? Y dice pues la escritura también que a Dios es necesario buscarle con todo el corazón, ¿sí? Es necesario honrarlo con toda nuestra mente, honrarlo con toda nuestra alma, honrarlo con toda nuestra fuerza, honrarlo, ¿sí? Debe de ser honrado, ¿sí? Cuando le buscamos con todo el corazón, vamos a pensar, Él nos honra también a nosotros, ¿sí? Él nos da honra. Honrar significa alabar, honrar significa engrandecer, honrar significa exaltar, magnificar. Pensemos, pueblo, de estos dos versículos, pensemos. Honra, lo contrario de honra es deshonra, ¿verdad? Estamos viendo aquí en estos versos de 1 Samuel capítulo 24-25 que estos jóvenes, este padre de familia, deshonraron a Dios, no lo honraron, ¿sí? Entonces vimos que ya hay un juicio sobre de ellos en los versos 24 y 25 del capítulo 2 de Primera de Samuel, ¿sí? ¿Por qué? Por la deshonra que dieron a Jehová, Dios de los ejércitos, ¿sí? Estamos considerando, ¿verdad?, el pecado que ellos han cometido o siguen cometiendo y que no hay idea de arrepentirse. La exhortación, ¿sí? Entonces consideramos más adelantito el verso 27. Mire lo que dice el verso 27. Y vino un varón de Dios a Eli. Oiga lo que dice, y vino un varón de Dios a Eli. Acuérdese, en casa de Eli está Samuel, ¿ok? Pero todavía no ha llegado, ¿sí? Entonces, y vino un varón de Dios a Eli y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre. Déjenme ver, estoy leyendo el verso 27. No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto en casa de Faraón, ¿verdad? Le está diciendo Dios a Elí, ¿verdad? Pero rápido el verso 30, mire lo que dice. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga,
porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dijimos, estamos descubriendo el tema determinado para honrar a Dios. Y estamos leyendo el verso 30 de primera Samuel capítulo 2 y el verso 30, ¿sí? Otra vez y dice, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. ¿Qué le está queriendo decir? Me has deshonrado, no lo has hecho, ¿sí? Y Dios le dijo en aquel día, ¿sí? Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. O sea, no te voy a tener perpetuamente, ¿sí? Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Los hijos de Elí habían despreciado, habían deshonrado el oír la voz de su padre, ¿sí? Por lo tanto, habían despreciado al Dios Santo de Israel y por tanto él dice aquí que los tiene en poco. Pero para aquellos que le honran, dice él mismo aquí en este verso, ¿sí? Dice, ahora ha dicho Jehová, nunca tal cosa, porque yo honraré a los que me honran, ¿sí? Dios va a honrar a aquellos que le damos la honra a nuestro Dios. Dijimos al principio aquí, honra, lo contrario de honra es deshonra. Deshonra, me deshonraste, o sea, no me honraste, ¿sí? Entonces el tema determinado para honrar a Dios. Usted y yo nos hemos determinado en honrar a Dios o en deshonrarlo. Estamos viendo acerca del tema en la escritura de nuestro Padre. Estamos viendo consecuencias, determinaciones, ¿sí? Entonces, Dios es bueno. ¿Cuánto lo creemos, amado? Amén, amén, amén. Entonces, Dios nos ha puesto a nosotros para honra aquí en la tierra, para honra de Él aquí en la tierra. Amén. Dios es bueno. Pero mire, déjenme leerle el verso de 10 del capítulo 3. Mire lo que dice aquí. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Mire lo que dice, habla porque tu siervo oye. Pensemos en eso, ¿sí? Porque tu siervo oye, ¿sí? Entonces dice el 11, y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñerán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Aquí tenemos la consecuencia de la deshonra. Dios hablando a través del varón, diciéndole a lo que va a pasar sobre la casa de Elí, ¿sí? Entonces pensamos que la Escritura nos está enseñando, si pecar el hombre contra el hombre, ¿quién lo juzgará? Pues los jueces de la tierra, ¿verdad? ¿Cuánto más Dios juzgará a los que pequen contra él? Pensemos eso, lo que dijo allá el verso 25. El hombre que pecare contra el hombre, pues el juez juzgará, ¿no? Pero aquí dice, ¿cuánto más Dios juzgará a los que pequen contra él? Usted y yo creemos, ¿verdad? En el juicio de Dios. Usted y yo creemos que si no honramos a Dios,
la ira de Dios viene sobre nosotros, usted y yo sabemos que hay que arrepentirnos de toda falta que desagrade a Dios. Arrepentirnos de aquello que a Dios no le agrada. Amén. Creemos Dios es bueno. Amén. Sí, Dios es bueno. Dios es grande. Dios es todopoderoso. Entonces pensamos, ¿quién da honra a Dios? Recibe honra de nuestro Dios. Qué grande es Dios, ¿sí? Pensamos entonces, los hijos de Elí persistieron en andar en sus malos caminos. Por lo tanto, Dios ya había determinado, es una decisión de Dios, una determinación de Dios juzgarlos, ¿sí? A causa, ¿por qué? Juzgarlos a causa del rechazo que ellos tenían en sus corazones de arrepentirse, de hacer pecado. Vamos a pensar, padres de familia, orar, orar y orar. Pero ¿cuántas veces decimos orar por nuestros hijos? ¿Sí? Orar, orar por el hogar, por la familia, orar, ¿sí? Pensemos, ¿sí? Estos hijos de Elí pues habían resistido la bondad de Dios, ¿sí? No quisieron salir de sus malos caminos, tenían costumbres cananeas, ¿sí? Esto es terrible, ¿sí? Costumbres del mundo, ¿sí? Estamos viendo honra, ¿sí? Al que honra merece, Dios merece honra, ¿sí? Y dijo entonces ahí el verso 27 también, que vino un varón de Dios a decirle a Elí, ¿sí? También dijo Samuel en capítulo 3 y el verso 10, tu siervo oye. Pensemos, esto significa escuchar con interés, ¿sí? Tu siervo oye. ¿Cuántos oímos la palabra de Dios, sí? ¿La escuchamos con interés, sí? O escuchar para obedecer. ¿La escuchamos para obedecer? ¿Sí? En los versos que siguen allí del capítulo, vamos a ver, explica la razón del juicio divino. ¿Sí? Explica la razón del juicio divino. 1 Samuel, capítulo 2, verso 3, capítulo 3 también, ¿sí? Entonces consideramos, usted y yo, ¿honramos a Dios o lo deshonramos? Examinémonos, ¿sí? Y arrepintámonos, ¿sí? Porque Dios se sirve de los arrepentidos. Dios se sirve para bien. Pero de los que no se quieren arrepentir, Dios se sirve para derramar su ira, su juicio sobre ellos, ¿sí? Para deshonrar. Eso quiere decir irresponsabilidad. No hay responsabilidad, ¿sí? Cuando no se honra a Dios. A Dios se honra entonces con toda responsabilidad, ¿sí? Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es grande, Dios es todopoderoso. Entonces, hoy entendimos, pueblo, el tema de esta hora. Queremos decir, todavía no hemos empezado, solo queríamos parafrasear lo que es el tema, porque hay unas palabras muy importantes y es determinar, determinarse, determinado, ¿sí? Me determiné, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para hacer lo malo? No, para honrar a Dios. Y la otra palabra que estamos considerando, dijimos, para honrar, honrar, ¿sí? ¿Sí? Honrar. ¿Y qué es honra? Es algo hermoso, pueblo, es algo hermoso, ¿sí? Dios es bueno, Dios nos bendiga grandemente, ¿sí? Pensemos entonces, pueblo amado, el tiempo es corto, lo sabemos, ¿verdad? El tiempo es corto. Hay verdades que están por suceder, han sucedido en otros tiempos, y es que el cristiano, así como usted y yo, el cristiano, ¿sí? Usted y yo establecemos metas allá cuando es el fin de año, ¿sí? Establecemos proyectos, metas, ideas y cuantas cosas, ¿verdad? Eh, Proyectos personales, proyectos familiares o proyectos espirituales, ¿sí?
resoluciones que agradan o desagradan a Dios. Cada año, cada fin de año estamos en eso, sí, estamos allí, estamos allí. Pero estamos viendo acerca del tema que es necesario una determinación y es necesario un proceso y es honrar. Sabemos que no es fácil determinar, no es fácil tampoco honrar, ¿sí? Pero si Dios nos tiene en su camino es porque sí se puede todavía, ¿sí? Cosas espirituales, por ejemplo, ¿sí? Todos proyectos, todas metas no tienen nada de malo, sí, se puede hacer cuando hay responsabilidad, sí, porque son cosas que salen de nosotros mismos, sí. Nadie me dice tienes que determinar o decidir por esto, no, es algo que sale dentro de nosotros mismos, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros mismos lo decimos, lo expresamos, tiene que llevar una responsabilidad, ¿sí? No irresponsabilidad de ninguna manera porque Dios no se agrada de eso. Tiene que ser una responsabilidad, una certeza, una convicción, algo concreto, algo firme para poderlo cumplir, ¿sí? De no ser de esa manera es mejor no decir nada, solo Dios te amo, Dios te bendigo y seguir adelante, ¿sí? Pero si usted es responsable y determina honrar a Dios, sus proyectos, sus metas, sus resoluciones van a ser con responsabilidad, ¿sí? Para no debemos de decirlo solo para tranquilizar nuestra conciencia, ¿no? No, no, no. Tenemos que decirlo con responsabilidad y estar pendientes de una manera continua cada día, porque se lo dijimos a Dios y Él lo oyó, Él lo escuchó, ¿sí? Entonces consideramos que a Dios hay que tomarlo en cada proyecto primero, Dios primero, ¿sí? Todas las demás cosas, Dios primero, primero, ¿sí? Lo hacemos de manera responsable ante Dios, ¿sí? Porque Él es responsable y Él dice que nos honra si nosotros le damos honra a Él, ¿sí? Pensamos entonces, Dios nos ayudará, Dios fortalecerá la confianza que tenemos en Él acerca cuando hacemos nuestras metas, nuestras resoluciones, nuestros proyectos, Dios se agradará así, toda vez y cuando somos nosotros responsables y de esa manera estamos honrando a nuestro Dios, ¿sí? Porque todo tiene que ser conforme a su voluntad o conforme a su palabra, que es lo que ha salido de su hermoso corazón, su hermoso pensamiento, ¿sí? A Dios le gusta pues que le pidamos, que hagamos conforme a su preciosa voluntad. ¿Sí? Recordemos que las metas y los planes de Dios son buenos, ¿sí? Son perfectos y no son únicamente en fin de año. Todos estos procesos, estos proyectos son de siempre. No es que el año se termina, no de ninguna manera, ¿verdad? Hoy vamos a hacer planes, hoy vamos a hacer proyectos. No, no, no. Es siempre, siempre. Cada día usted y yo hacemos proyectos, hacemos metas, hacemos resoluciones ante nuestro Dios. Y es menester ser responsable, ¿sí? Por ejemplo, como buen cristiano, algunas veces decimos, hoy voy a leer todo un capítulo de la Biblia. Y ya cuando vamos por la tercera parte, ya no aguantamos, nos dormimos, ¿sí? No cumplimos, no fuimos entonces responsables, ¿sí? O por ejemplo, hoy voy a orar una hora, ¿sí? Y ya cuando vamos por 15 minutos ya no aguantamos y renunciamos a eso, somos irresponsables de esa manera, ¿sí? Entonces, si ante Dios prometemos o decimos, Dios está oyendo y Dios está respaldando, Dios está fortaleciendo, conscientes debemos de estar de que Dios es con nosotros, amén. Dios está en nosotros, ¿sí? Aleluya, el tiempo es bueno, es hermoso, ¿sí? Recordemos que nuestra vida cristiana, ¿sí? Tiene que ser de responsabilidades, de compromisos, de buenas actitudes, ¿sí?
para agradar a nuestro Dios, ¿sí? Sabemos bien que usted y yo tenemos áreas débiles en nosotros mismos, ¿sí? Sería menester ponerlas en las manos de nuestro Dios, ¿verdad? Tal vez no a largo plazo, sino un corto tiempo, ir probándonos nosotros mismos en aquellas áreas débiles a manera de ir tomando fuerza, porque la verdad de las cosas es que como cristianos, hijos de Dios, debemos de ser valientes, fuertes, ¿sí? Debemos de ser guerreros, ¿sí? Obedientes a las cosas de Dios, ¿sí? Entonces todo esto nos enseña, debe de haber en nosotros un sometimiento al señorío de Dios. Debemos entonces someternos al señorío de Dios, bajo sus principios, bajo su voluntad. O sea, someterse a una disciplina voluntaria. Esto es así, someternos a una eh, disciplina voluntaria, ¿sí? En caso de haber debilidad en alguna de nuestras áreas internas en la vida, ¿sí? Entonces consideramos, ¿sí? Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo bueno, grande y todopoderoso, ¿sí? Pensemos un poquito entonces en lo que dijimos allá en el libro de Daniel en el capítulo 1 y el verso 8. Y dice la escritura, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino, sí, que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Qué bueno es Dios. Cuando pensamos en esta escritura, pensemos en grande, pensemos en honrar y no en deshonrar, ¿sí? Y los versos que siguen, los versos anteriores enseñan que el rey fue por allá y pues verdad y ordenó traer a estos jóvenes al cautiverio a Babilonia, ¿sí? Y dice la escritura que estos jóvenes, dijimos en los versos anteriores del verso 8, que estos jóvenes eran de un linaje real de los príncipes de Israel, ¿sí? Dice que estos jóvenes tenían que ser sin tacha alguna, fíjese bien, de buen parecer, simpáticos, ¿verdad? Hermosos, ¿verdad? Enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen, dice aquí, entendimiento. Fíjese cuántos requisitos estos jóvenes tenían que tener, ¿sí? De hecho, imagínese usted, dice la escritura, que eran del linaje, ¿sí? De los príncipes de Israel. Pensemos esto, cuando usted y yo, Dios nos pone en su camino, dice la escritura que usted y yo somos linaje escogido. Pensemos en estos jóvenes, ¿sí? Trajeron entonces a estos 4 jóvenes, ¿sí? Con muchos requisitos dentro de ellos, ¿sí? De buen entendimiento, idóneos para estar, dice, en el palacio del rey. Usted y yo estamos en el reino de Dios. Él es nuestro rey. Nosotros tenemos que ser entendidos, tenemos que ser sabios, tenemos que ser, bueno, dijo la escritura, escogidos. Hoy en día, dijimos, somos para agradar al rey, porque pertenecemos a su reino, ¿sí? Entonces, estos jóvenes tenían que venir al palacio del rey Nabucodonosor, ¿sí? Al palacio del rey, y tenía que ser gente sin tacha, dice la escritura, ¿sí? Sin tacha, ¿sí? Sin mancha alguna. Entonces, tenían que aprender, y a eso le agregamos, tenían que aprender, dice, el lenguaje de los caldeos, ¿sí? Entonces consideramos, dijo ahí la escritura, ya lo dijimos ahí en el verso 5, que el rey señaló, ¿verdad? Para estos jóvenes, para cada día, comida y vino que ellos tomarían, ¿sí?
Pero dice allá, dijimos el verso más adelante, para irlo parafraseando más rápido por el tiempo, el verso 7, ¿verdad? Habla del eunuco, que el eunuco cambió los nombres de estos jóvenes. A uno de ellos, Daniel, le puso Belsasar, ¿verdad? Vamos a pensar en los demás nombres porque queremos pensar en que cada nombre de ellos y cada nombre sobrepuesto tiene significados, pero vamos a dejarlo para otro tema, ¿sí? Y dice el verso 8, pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él vivía, ¿sí? Bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos, ¿sí?, que no se le obligase a contaminarse. Pensemos, imaginémonos, estos jóvenes van de esclavos, van de cautiverio y mire lo que Daniel está haciendo aquí, ¿verdad? ¿Será que Daniel estaba obrando por su propia cuenta o que Daniel está siendo influenciado por el Espíritu de Dios? ¿Sí? Porque mire todo lo que hace aquí en el verso 8, ¿sí? Entonces, ¿será que Daniel por su hermosura cayó con gracia ante el jefe de los eunucos? No, no vamos a pensar eso. Más vamos a pensar que la gracia de Dios es sobre Daniel, ¿sí? Entonces es Dios obrando, trabajando con Daniel, ¿sí? Mire lo que hace entonces el Padre, ¿sí?, con los hijos que le honran. Él los llena de su gracia. Dijimos, los hijos que le honran, ¿sí? Lo que dijo la Escritura, Él honra a aquellos que le dan honra a Él, ¿sí? Pensemos en Daniel entonces, que Él se propuso, dice en su corazón, no contaminarse. Daniel está consciente que esa comida es dedicada, es ofrecida por los dioses babilónicos, ¿sí? Entonces, él no se va a contaminar con esa comida, ¿verdad? Entonces, pero Dios lo llena de gracia y empieza Daniel a hablar no solo por él, sino por todos ellos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque él está con su pensamiento de honrar al Dios Santo, Dios de Israel, Jehová de los ejércitos. Entonces vamos a pensar que él se está haciendo responsable, ¿sí? Responsable con la decisión, con la determinación que él ha tomado, ¿sí? Cuando hablamos, ¿verdad? Debemos de ser responsables cuando hablamos con nuestro Dios, ¿sí? En oración, cuando lo adoramos, ¿sí? Cuando estamos orando, estamos hablando con Él, tenemos que ser responsables, específicos, porque lo estamos honrando, ¿sí? Cuando estamos cantando, lo estamos adorando, tenemos que ser responsables, ¿sí? Determinados en que Dios está oyendo allí el cántico. Dios es bueno, amén. ¿Cuántos lo creemos? Dios es bueno, amén. Pensemos, ¿hemos hecho promesas a Dios alguna vez? Por supuesto que sí. Pensemos, ¿la hemos cumplido o lo hemos hecho por mitad? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Sí? Si no lo hemos cumplido, tenemos una área débil en nosotros y es menester ir a Dios, ¿verdad? En oración, en arrepentimiento, ¿verdad? Tal vez no hacer pactos con Él, no hacer promesas tan grandes, sino cortas para irlas cumpliendo poco a poco, ¿sí? ¿Sí? ¿Ha prometido usted buscar el rostro del Señor hoy que puede ser hallado? ¿Sí? ¿Lo ha cumplido? ¿Ha honrado a Dios o lo ha deshonrado con su actitud? ¿Sí? Viene un día nuevo. Para mí todos los días son nuevos porque dice su palabra, este es el día que hizo Jehová. ¿Sí? Yo me alegraré en ese día, es mandato, sí. Yo disfrutaré, sí. Yo hablaré con él, lo respetaré, lo veneraré, sí. Seré responsable en honrarlo a él, ¿sí? Daniel, pues, tenía la gracia de Dios sobre él. Daniel tenía la voluntad de Dios sobre él, ¿sí? Con el jefe de los eunucos. Él encontró
gracias, pero era Dios obrando, ¿sí? Bueno, y la historia ahí cuenta, déjenme le leo el verso 17, ¿sí? A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Todo se logra haciendo ayunos, haciendo obediencia, haciendo fidelidad a nuestro Dios, ¿sí? Siendo íntegro, siendo responsable, ¿sí? Reconociendo que Jehová es Dios, ¿sí? Lo que prometemos a Dios es necesario cumplirlo con responsabilidad, ¿sí? Y dice la Escritura también de que a estos jóvenes el rey, cuando se enfrentaron a él, los llevaron a él, el rey los encontró más ilustres, más brillantes, más hermosos, 10 veces más que los demás que habían comido lo que el rey había decretado. ¿Cómo se alimentaron estos jóvenes? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honrando a Dios, Dios bendice, Dios multiplica. Honrando a Dios nos llena de su gracia, nos llena de su bondad, nos llena de su misericordia, porque Él es fiel, Él honra a quien Él recibe honra, ¿sí? Dios es bueno, amén. Lo creemos, amén. Entonces consideramos que dijo la Escritura, dice la Escritura, a estos 4 muchachos Dios les dio, déjenle le leo el verso 17, y dice, donde a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en cada visión y sueños. Mire, Dios los bendijo, Dios permitió que escogieran a estos jóvenes de allá del pueblo de Israel para ser llevados ante el rey. Cautiverio, ¿sí? Con propósito Dios permitió, y usted y yo sabemos más adelante la historia que pasó con Daniel. Pero en otro tema vamos a hablar de eso y vamos a parafrasear los nombres y sobrenombres que ellos recibieron de parte del eunuco, ¿así? Pensemos, si no hay compromiso de sometimiento, si no hay compromiso de someternos a la buena y perfecta voluntad de Dios, es necesario que determinemos, es necesario que nos examinemos cómo es mi actitud hacia la determinación que tengo, o la certeza o la convicción que tengo acerca del honrar a mi Dios, Jehová de los ejércitos, ¿sí? Determinación para honrar a Dios, someternos a su señorío y a su voluntad, ¿sí? Conocerlo tal como Él es. Dijimos, padres, orar por la familia, por el pueblo, orar los unos por los otros. Dios es bueno. Hay debilidad en nosotros acerca de orgullo, acerca de enojo, acerca de ira. Es menester ser humildes ante nuestro Dios, arrepentirnos, porque el día viene, pueblo, el día viene, ¿sí? Entonces, consideramos, si estamos considerando el tiempo también, el tema determinado para honrar a Dios, ¿sí? Que dijo el verso 8 de Daniel capítulo 1, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Usted y yo, ¿qué es lo que proponemos? ¿Qué proponemos para estos días venideros? ¿Qué proponemos para el día de hoy? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Sí? No preguntarnos por qué a mí, más confiar en la bondad y misericordia, más confiar en la fidelidad del Dios grande. Pero vamos a ser muy prudentes, ¿sí?
tenemos que consagrarnos, ¿sí? A Dios solamente, Jehová de los ejércitos, y no a ningún ídolo aquí en la tierra. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, ¿sí? Eso implica no ceder al pedido del rey, no ceder al pedido del rey o la orden del rey, no ceder, porque Dios está respaldando a sus hijos, ¿sí? Porque al comer y beber de ello, esto implicaba para Daniel traición al llamado de Dios, ¿sí? Traición al propósito de Dios. ¿Por qué Dios había permitido que fueran cautivos a Babilonia, ¿sí? Entonces, propuso no contaminarse con la comida, ¿sí? Pensó en el compromiso que él tiene al llamamiento divino, ¿sí? Con su Dios, ¿sí? Los paganos comían de la comida sacrificada a los ídolos. Eso enseña Éxodo 34, dijimos 14 y 15, ¿sí? Pensemos, honrar, ¿sí? ¿Qué es lo contrario? Deshonrar. Usted y yo estamos para honrar a Dios. Amén. Estemos pendientes de todo esto. ¿Honramos o deshonramos? Estamos para honrar, ¿sí? Y no deshonrar tanto a los hijos de Dios como al mismo Dios. Dios es bueno, pueblo. Oramos en el nombre del Señor, Padre que estás en gloria. Gracias, muchas gracias, Dios, por tu hermosa bondad y tu hermosa misericordia. Gracias, Dios, que tu Espíritu Santo siga revelando cada escritura que hemos leído, Padre, y podamos considerar y determinar que estamos en esta tierra para honrarte a ti solamente, Señor. Ayúdanos, Dios, y perdónanos, Padre. Tu Espíritu Santo siga, Padre, dándonos esa vida a través de tu palabra, Padre, enseñándonos, redarguyéndonos, Señor, aconsejándonos, Padre. Dios, que tu pueblo remanente siempre esté en victoria, siempre esté en amor, siempre esté, Padre Santo, pensando y siendo responsables ante ti, Señor. Padre bueno, pensamos en que tú estás aquí y estás en cada hogar de tus hijos representados por remanente, Señor. Padre, que tu pueblo continúe recibiendo la dádiva que viene de ti, Señor. Te agradecemos y te honramos. Perdónanos, Dios. Por Cristo nuestro Redentor, te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Dios es bueno, pueblo. Les amamos en el nombre del Señor. Bendiciones, felicitaciones. Amén.